Hoy 4 rectores de las mayores universidades públicas del país, la UNAM, la UAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la UDG, entraron al debate sobre matrimonio igualitario por la defensa, ellos dicen, del Estado laico. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, de cara a las manifestaciones que el próximo fin de semana se van a llevar a cabo. Ya están convocadas por los que están a favor y en contra de del matrimonio igualitario y, por supuesto, a favor y en contra de la iniciativa que presentó el presidente Peña respecto a la constitucionalización de este derecho. Vamos a hablar con un exdiputado que logró la aprobación de la primera de esas iniciativas y con una líder del movimiento de la diversidad. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto sobre este debate que polariza, que ha enfrentado y confrontado posiciones en la sociedad mexicana, y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate, no sin antes dejarle mi Twitter para recibir sus comentarios, José Buendía MX. El tema de los matrimonios igualitarios está en el debate público y en las calles del país, donde en los próximos días se escenificarán otra vez movilizaciones a favor y en contra de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto de constitucionalizar el derecho a estas uniones civiles entre personas del mismo sexo. Es una muestra patente de que el tema sigue generando una fuerte división de opiniones entre los mexicanos, a pesar de que la Corte ya se ha pronunciado a favor de garantizar ese derecho a nuevas formas de familia diferentes al modelo tradicional. El asunto tiene muchas aristas y toca incluso al Estado laico. Rectores de varias universidades se han sumado al debate y exigido respeto a la separación entre las creencias religiosas y las regulaciones civiles, así como apego al principio constitucional de no discriminación. Los adversarios a la iniciativa, agrupados en el Frente Nacional por la Familia, desarrollan una intensa actividad de protesta contra la iniciativa presidencial, y en septiembre han convocado a 2 marchas para rechazar su aprobación en el Senado. Incluso han llevado su causa hasta el Vaticano, donde esta semana entregaron la propuesta presidencial al Papa Francisco. En los últimos días, sin embargo, han reducido su exposición pública y concentrado sus baterías en la organización de las manifestaciones en los estados de la República, donde hace unas semanas movilizaron a más de 1 millón de personas. Posiciones. Número 1. Rectores de 4 universidades señalaron en un comunicado que el Estado laico constituye una condición necesaria de las sociedades modernas, en la medida en que garantiza la pluralidad de las ideas y hace posible el respeto a la diversidad étnica, religiosa, moral, ideológica y filosófica, a partir de una ética que se sustente en los derechos humanos. Por ello, un Estado laico y democrático debe asegurar los derechos de todos. Número 2. El Papa Francisco ha dicho sobre los homosexuales que si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para criticarlo? Número 3. Iván Cortés, militante del PAN desde hace 20 años y coordinador de las marchas, compartió en redes sociales que presenté al Papa Francisco y al Frente Nacional por la Familia la situación que estamos viviendo en México. Número 4. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, anunció que ya está listo el dictamen a favor de que se reconozca el derecho de las personas homosexuales al matrimonio y la adopción. Número 5. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Daniel Ordóñez, confirmó que está listo el dictamen a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que adopten. Es un tema que considero debe aprobarse. Es un reconocimiento a los sectores minoritarios y en un país como el nuestro se tiene que acceder a esos derechos de las minorías. Número 6. El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, sostuvo que el tema no genera consenso en la Cámara de Diputados, no es prioridad para su grupo parlamentario en la Cámara Alta ni para el país. Número 7. La Arquidiócesis Primada de México anunció que no participará de manera directa en la marcha que se realizará el próximo 24 de septiembre en protesta por este tipo de matrimonios. Próximo fin de semana también manifestaciones sobre matrimonio igualitario, y hoy los rectores de 4 universidades públicas, le contaba, entraron al debate por la defensa del Estado laico. Me da mucho gusto para tratar de analizar qué es lo que está, por qué en este momento está tomando esta algidez, esta polémica, cuando hay un fallo de la Corte que incluso garantiza lo que la propia iniciativa del presidente Peña, que está congelada en el Senado, estaría buscando. ¿Por qué en este momento este tema logra
no solo situarse otra vez en el centro de la agenda, sino además cobrar, digamos que una efervescencia prácticamente inusitada o mayor a la que había tenido en otros momentos. Me da mucho gusto, está con nosotros Lolkin Castañeda. Lolkin, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Como diputada, asambleísta constituyente. Así es. Te va a tocar discutir y luego promulgar la primera constitución del DF. Así es, de la Ciudad de México, y ver que estén garantizados todos los derechos humanos, comenzando por estos avances que son icónicos en la Ciudad de México. Y hablando de avances icónicos, tomando la última referencia de Lolkin, me da mucho gusto que esté también con nosotros Jorge Carlos Díaz Cuervo. Él fue como diputado en ese momento, la cuarta legislatura, en 2006, el que logró su bancada la aprobación del primer ordenamiento, de la primera ley que permitía las uniones entre parejas de un mismo sexo, que en ese momento se llamó sociedades de convivencia. 3 años después, también con el impulso de la sociedad civil, se convirtió en matrimonio igualitario y ahora, nos recordaba Lolkin, está en 10 estados de la República. Pero si quieren, empecemos con esta pregunta. Nada parecería que vaya a ser decisivo respecto a este tema una vez que la iniciativa presidencial no ha caminado. El propio coordinador del PRI en el Senado ha dicho que no es prioridad, por lo tanto no vemos en el horizonte, digamos, ni inmediato ni inmediato que esto vaya a caminar. ¿Por qué la efervescencia? Hace 2 semanas el Frente Nacional por la Familia sacó 1.400.000 personas a la calle, no es poca cosa. Y del mismo modo se han producido otras muchas manifestaciones en contra, evidentemente, o más bien a favor de la iniciativa presidencial. ¿Cómo definirías por qué en este momento? A mí me parece que la iniciativa que presenta el presidente Enrique Peña Nieto el 17 de mayo es un reconocimiento, en primer lugar, a que la desigualdad en nuestro país existe y que esa desigualdad no puede seguir ocurriendo. Entonces retoma el criterio de la Suprema Corte, esta jurisprudencia, diciendo el matrimonio civil no puede ser el privilegio solo de un hombre con una mujer y con fines de procreación. Eso es inconstitucional. Y a partir de eso detona esta gran discusión a nivel nacional de la urgente necesidad de igualar derechos, lo cual alerta a las asociaciones religiosas que comenzaron a pronunciarse en contra, violando la Constitución Política Mexicana, el artículo 130, violando la ley de asociaciones religiosas, atentando evidentemente con sus discursos de odio a la paz social. Y luego de que comenzamos a hacer quejas ante la Secretaría de Gobernación, distintas denuncias por estos actos, las asociaciones religiosas quedan parapetadas en estas pseudoorganizaciones sociales, que es Confamilia y el Frente Nacional por la Familia, para que exista una lógica de legitimidad de hablemos entre pares. Y entonces quienes han salido a organizar a la feligresía han sido estas organizaciones, repitiendo mentiras a modo, repitiendo por supuesto algunos discursos que pueden ser profundamente lamentables, como el hecho de que solo puede considerarse una familia una mujer, un hombre que hayan procreado hijos entre sí. Pero, a ver, eso ya te había dado el fallo, un poco el fallo de la Corte, ya estaba. Así es. Ya hay jurisprudencia al respecto. ¿Por qué en este momento, digamos, una reacción tan fuerte en contra de la iniciativa del presidente, pues, congelada? Yo creo, Pepe, que seguimos presenciando una batalla entre la definición de la laicidad del Estado mexicano y su compromiso con los derechos humanos y las creencias religiosas y los dogmas de fe por el otro. Y sigue habiendo una enorme confusión en el país respecto de la pertinencia de imponer dogmas y creencias por encima incluso de los derechos de las personas. A mí, desde mi punto de vista, lo que está aquí en juego son los derechos humanos de las personas que tienen una orientación sexual distinta a la de la mayoría, que no tienen por qué tener
digamos, menos derechos humanos que los que tenemos una orientación sexual de tipo heterosexual. Ajá. Eso es lo que está en discusión. La Corte ya lo definió. Nuestro artículo 1 de la Constitución establece que por encima de cualquier otra consideración, empezando por las de género o de orientación sexual, está el que todos tenemos los mismos derechos ante la ley. Entonces, ¿por qué un par de personas que deciden vivir juntos, compartir un hogar, no pueden contraer un contrato matrimonial frente al registro civil, igual que lo podemos hacer el resto de las personas? ¿Por qué no lo pueden hacer? Y la única razón es por una serie de creencias de carácter religioso, dogmas de fe, que está muy bien. En un Estado laico hay que respetar esas creencias, pero no se las pueden imponer a las demás personas, aunque sean ellos mayoría. O sea, las mayorías no tienen por qué, no pueden imponerle a las minorías, A ver, pero sobre todo en materia de derechos humanos. Dices confusión, y la verdad, Loli, es que si algo hemos discutido y si algo, digamos, está legislado, el tema del Estado, el Estado laico. Así es. ¿Qué es lo que, desde tu punto de vista, si coincides con Jorge, ha movido o ha llevado a que, digamos, estas fronteras o los contornos de la separación entre Iglesia y Estado, al mismo tiempo que la constitución de un poder, digamos, que garantice la convivencia o la coexistencia de distintos credos, se hayan movido? Claro. Mira, a mí me parece que... ¿Qué ha hecho temblar el Estado laico, por decirlo de otra manera? Bueno, lo que sucede es que la laicidad es este principio en el que cabe cualquier religión, cualquier expresión, cualquier cultura. El límite, evidentemente, es cuando esos dogmas de fe pretenden ser una imposición de mayorías, cuando pretenden ser un bien público desde quien gobierna, desde quien legisla, ¿no? Es ahí en donde viene el error. A mí me queda claro que el matrimonio civil igualitario no está en este momento en discusión. El matrimonio ya es una realidad desde hace 7 años que lo legislamos en la Ciudad de México. A ver, en la Ciudad de México ese es un dato. En los últimos 7 años, tú me puedes dar el dato. Creo que son más de 7.900 parejas ya registradas que hemos contraído matrimonio. Así es, registro civil. Así es, y de estas... Y no ha pasado nada, no le hacen daño a nadie. Por supuesto que, al contrario, tenemos derechos garantizados. Por ejemplo, gozamos de seguridad social compartida. Hay algunos casos en los que alguna de las parejas ha fallecido y su pareja puede gozar de la sucesión de bienes, se tutelan, etcétera. Es un tema de bien común. Ahora, déjame tratar de aterrizar el asunto. Si están de acuerdo o si coinciden en que aquí lo que está de por medio es el tema del Estado laico, ¿dónde verías o dónde podrías dibujar los puntos en los que ha sido transgredido? A ver, salir grupos, digamos, conservadores a defender lo que llaman familia tradicional, ¿sería violar el Estado laico? Bueno, desde mi punto de vista, su derecho a manifestarse debe estar garantizado. Yo creo que por salir a manifestarse, no veo ahí problema. Okay. No, por supuesto que no. Luego, tenemos... pero hay una, pero hay una falsedad. Cuando dicen que salen a defender la familia tradicional, yo digo, y yo con ellos, porque el matrimonio civil igualitario no resta ningún derecho a ninguna familia, ni a la tradicional ni a la no tradicional. Las familias tradicionales no tienen ningún riesgo de perder algún derecho. Por eso no se entiende que salgan a pronunciarse en contra de que le resten derechos a otras personas. Eso es lo que no se justifica. A ver, pero incluso en ese punto, que ellos salgan y se pronuncien en contra de la iniciativa del presidente Peña, ¿se haría una violación del Estado laico? Como organizaciones de sociedad civil, ¿O sería, no. digamos, un ataque, en todo caso, una posición intolerante a los derechos humanos? Como asociaciones religiosas, que es en donde están parapetadas, como asociaciones religiosas sí hay una clara violación al Estado laico. Como sociedad civil, pues se escudan en la libertad de expresión, ¿no? Simplemente diciendo, a mí no me gusta esto. Y ya tienen una iniciativa presentada en el Senado que a mí me parece que tendrá que ser discutida. Yo creo que el problema, Pepe, no está en que se manifiesten y en que salgan. Al contrario, creo que el tema está en que no tienen razón
¿no? Y en que el debate lo perdieron hace años. Digamos, si ubicamos el debate en los derechos humanos de las personas y que las personas no pueden ser discriminadas por la orientación sexual en la que se encuentren, entonces no tenemos por qué negarle a nadie el derecho a contraer un matrimonio civil, o sea, a suscribir frente al Estado mexicano un contrato que los compromete a las dos partes, sean hombres o mujeres, a comportarse de cierta manera respecto de los bienes que construyen de manera conjunta. Pero digamos que esa sería parte del debate, de los argumentos, de la razonabilidad lo que creo, o no. A donde quiero ir, Pepe, es que sí, creo que lo que está en el fondo y lo que están queriendo pelear es el concepto familia, digamos. El concepto, digamos, del significado de la familia, ¿no? Y ellos están queriendo culturalmente mantener la idea de que la familia es solamente la unión entre un hombre y una mujer. No aceptan. Es excluyente, digamos. No aceptan perder culturalmente esa batalla. Digamos, que se entienda que hay familias distintas, diversas, plurales, conformadas de distinta manera. Como la del presidente, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? La del presidente. Un viudo y una divorciada. Los míos, ahora, los tuyos, y creo que no hay nuestros. Ahora, ahora, antes de irme a un corte que me están pidiendo rapidísimo, sí hay algunos puntos, entro a ellos regresando del corte, en el que, por ejemplo, hay cartas que envía el Movimiento por la Igualdad a la Iglesia, donde dice que sus posiciones han sido muy beligerantes y tendenciosas. Y luego la Iglesia, sobre todo lo que ha estado apareciendo desde el Semanario de la Fe, y luego la Iglesia dice que ha sido atacada, que hay denuncias y que hay incluso amparos y amenazas e intimidación. O sea, cuando de repente estoy viendo eso, un grupo civil respecto de el órgano de prensa de la Iglesia, intercambiando esta clase digamos, de acusaciones, ahí es donde me gustaría tratar de aterrizar dónde y cómo se manifiesta el Estado justamente el Estado laico. El debate sobre el matrimonio igualitario y el tema de la separación Iglesia-Estado, del Estado laico. Me quedé contigo, Jorge. Este intercambio que está habiendo de acusaciones entre una organización civil, Movimiento por la Igualdad en México y el Semanario desde la Fe. A ver, desde mi punto de vista, ¿viola o no viola? Desde mi punto de vista, se viola el Estado laico cuando se le imponen a las personas creencias de alguna religión. Para mí eso es cuando se viola el Estado laico. Por ejemplo, yo creo que se viola el Estado laico en las 22 entidades federativas, en donde dos personas del mismo sexo no pueden firmar un contrato civil de matrimonio. Ahí, desde mi punto de vista, se le está imponiendo en esas 22 entidades la visión de una iglesia, aunque sea el de la mayoría, pero de una iglesia, se le está imponiendo a otras personas. Es una creencia, es un dogma de fe convertido en ley que viola la laicidad del Estado, la imparcialidad del Estado respecto a las creencias religiosas. Desde mi punto de vista, el que salgan a marchar, el que se manifiesten, no viola, desde mi punto de vista, el Estado laico. A mí no me siento afectado por escuchar lo que creen. Me siento afectado cuando el Estado mexicano compra, ¿no?, alguna de estas creencias y me la impone a mí, si yo no creo en ellas, como un dogma de fe y me lo impone como ley. O sea, lo que estaría diciendo Jorge es, a ver, ellos tienen derecho a manifestarse y tienen derecho a defender sus creencias. El problema en todo caso es el que estaría, las confusiones en el Estado laico estarían del lado del Estado mexicano, sí, de la propia autoridad, mira, no de ellos. Yo te diría que tenemos un grave conflicto. Cuando comienzan las asociaciones religiosas en mayo de este año a hacer llamados en contra de expandir derechos, reconocer la Constitución y garantizar los derechos humanos, en ese momento debió de haber actuado la Secretaría de Gobernación y haber aplicado la ley de asociaciones religiosas. Al no hacerlo, la verdad es que ha detonado una discusión sin sentido, no de argumentos, no de principios, sino es como un debate de cantina, en donde cada quien puede decir lo que se le da la gana, sin hacerse responsable de lo que provoca. Y entonces ahí la verdad es que Secretaría de Gobernación no ha tomado su papel. Él derivó a CONAPRED una serie de quejas y de denuncias, y CONAPRED no ha tampoco resuelto nada. Dicho sea de paso, ¿no? CONAPRED ha estado un poco ausente de este debate, pero creo que tengo en la línea a Helio Masferrer desde Buenos Aires. Helio, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy escuchando. Helio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte, especialista en asuntos religiosos. Muchas gracias.
Estoy muy bien, no estoy en Buenos Aires, estoy en una ciudad muy pequeña de Argentina que se llama Santa Rosa, en la provincia de La Pampa. Oye, Elio, un congreso. te queremos preguntar, porque tenemos el tiempo muy corto. ¿Te parece que haya, o cuáles son los puntos, en caso de que así lo consideres, que haya una violación del Estado laico al calor del debate sobre matrimonio igualitario y las manifestaciones que se están produciendo en México, e incluso algunas de las confrontaciones o debates entre algunas organizaciones civiles y la Iglesia? La perspectiva del asunto. A ver, vienes. Creo que el fundador del constitucionalismo social, Ferdinand Lassalle, decía que la Constitución no es un texto, sino que es el resultado de la particular configuración de fuerzas en un momento histórico determinado. Y definitivamente eso es lo que siempre ha imperado en México. Por un lado hay un texto constitucional que evidentemente debe ser respetado, porque dentro de toda sociedad civilizada tiene que haber reglas de juego claras y transparentes, y simultáneamente el Papa Francisco se va al Palacio Nacional, el gabinete lo recibe en el aeropuerto, lo recibe en Palacio Nacional, se salen todos desesperados a sacarse una selfie con el Papa, y el gabinete vuelve a ir a Ciudad Juárez a despedirse del Papa. Entonces, la pregunta es cómo se compatibiliza un texto escrito con un conjunto de prácticas sociales y políticas que se desarrollan dentro de los mismos puntos del poder. Esto es, en esa perspectiva, es que tenemos que entender que el Estado laico no es un regalo, sino que simplemente es algo que tendrá que defenderse, discutirse, que la sociedad se haga consciente, porque después aparecen los políticos yendo a entrevistarse en forma pública y notoria con los obispos, con los líderes religiosos evangélicos, y les piden que muevan a su gente para que los voten en la próxima elección. Y los católicos, en este caso laicos, sacan un documento diciendo que no van a votar y que van a votar en contra, y que gracias a ellos, en determinados estados de la República, en las últimas elecciones de junio, ganaron los candidatos que se oponían a esta propuesta. Oye, a pesar, Elio, de que incluso el propio Papa Francisco ha tenido, digamos, una posición bastante más tolerante desde aquella declaración sobre yo no soy quien para juzgar, ¿no? Por supuesto. Pero el Papa Francisco recibió al Frente Nacional para la Familia en Roma recientemente. Exacto. Y dice el que se entrevistó que les dijo que hagan lío, ¿no? Entonces, este es el punto de vista. Por otro lado, el Papa Francisco efectivamente dijo que él no era nadie para juzgar a los gays. Y entonces debemos entender que hay un conjunto de lecturas en la sociedad mexicana, porque la sociedad mexicana es una sociedad plural, se expresen, que digan lo que le parezca. En definitiva es un proyecto constitucional, y qué bueno que hay una discusión en la sociedad sobre los proyectos constitucionales y se abandonan los criterios de los poderes metaconstitucionales de la presidencia. Eso es lo que está arriba de la mesa. Ahora, por un lado está eso, y simultáneamente están los derechos de las personas. Creo que una cosa es el texto legal, y simultáneamente la sociedad discute hasta dónde llevar ese texto. Estoy pensando en una encuesta que circuló recientemente de otro medio de circulación nacional, donde de un sector significativo de la población dicen que la mitad dice que está de acuerdo con el matrimonio igualitario, la otra mitad que no, y luego hay un sector matiza sobre cómo ejercer el matrimonio igualitario, si se le puede llamar matrimonio, si pueden adoptar hijos, etcétera. Pues creo que esto es una discusión muy compleja, porque por un lado están las opiniones de toda la sociedad, y simultáneamente están los derechos de grupos minoritarios que no pueden llevar a un plebiscito, a un referéndum sus derechos, porque en definitiva puede ser que la Elio, es un tema que sin duda divide. No te vamos a quitar más tiempo porque sabemos que es tardísimo ya para ti desde Buenos Aires. Muchas gracias por haber entrado con nosotros este momentito. Te mando un fuerte abrazo.
Y nos vamos a un corte comercial y venimos a la recta final a ver cómo vamos a acabar de analizar este asunto entre el debate y los derechos que están justamente a debate. Estamos hablando del matrimonio igualitario y el debate que empieza a rodearlo sobre el Estado laico. Estoy con Lolkin Castañeda. Lolkin, me quedé contigo y tomando la última intervención de Helio Masferrer. La verdad es que es un asunto complicado porque pareciera que va como en dos pistas que a veces parecen dos líneas paralelas que no hay cómo tocarlas. Una, porque la discusión en efecto es positiva, tanto del matrimonio igualitario como del Estado laico, porque no es inamovible, porque no está regalado, decía él, y hoy coincido. Pero, por otro lado, estamos hablando de derechos que tampoco pueden estar sujetos, digamos, ningún derecho está sujeto digamos, al plebiscito, claro, o sí, al referéndum. Claro, es que la realidad es que este es un falso debate, ¿no? Por un lado, en efecto, es cómo garantizamos los derechos humanos, todos los derechos para todas las personas, con base en nuestros principios constitucionales. No hay nada que discutir. Lo que tenemos que hacer es entender cuáles son los criterios que limitan el ejercicio de derechos para poder desestructurarlos y garantizar la igualdad. Y a partir de esta lógica es como se inserta el matrimonio civil igualitario. Por eso decimos Confamilia y el Frente Nacional por la Familia tiene un falso debate. Y yo diría, además, que reconozco que Confamilia y el Frente Nacional por la Familia no discriminan a lesbianas y gays. La verdad es que no discriminan, a todos nos tratan mal, ¿no? A las madres solteras, padres viudos, familias reconstruidas, etcétera. Es un desprecio por lo que no asuman ellos como un modelo hegemónico. Pero también te diré que por otro lado, la discusión que ellos están pretendiendo dar es una discusión dogmática, cultural, de ideologías, y ahí puede o no gustarles que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio, adquieran un contrato civil, puede no gustarles, pero la realidad es que los derechos no son su voluntad, y bajo esta lógica tendríamos que entender que necesitamos garantizar, por las marchas que se han dado, por las expresiones que han habido, esa es la muestra más clara de la urgente necesidad de garantizar todos los derechos. A ver, tú dices dominio cultural y hace un momento ustedes comentaban recordando algunos momentos importantes en este proceso. A ver, cuando tú, cuando estabas tú en la asamblea y lograste la aprobación, recordaban, hubo hasta hileras de guardias tratando de separar para que no hubiera enfrentamientos. En 2009, decía Lolkin, ese tema bajó muchísimo. Quienes lo aprobaron en esa legislatura tuvieron mucho menos problemas, es decir, había, no sé si mayor tolerancia, mayor permisividad, no sé cómo calificarlo, pero el caso es que fue mucho menos estresante. ¿Qué está pasando? Porque ahora de repente estás como en otro pico. No, yo sí creo que estamos viviendo un tránsito civilizatorio, ¿no? Cultural. En efecto, hace 10 años sociedades de convivencia, hace 7 años matrimonios igualitarios en el DF, 10 estados más, matrimonio igualitario. La Suprema Corte de Justicia dijo viola los derechos humanos que se le niegue a dos personas del sexo que sean el derecho a un matrimonio civil. El presidente de la República presenta una iniciativa para ya, por una vez por todas, en la Constitución establecer que no se puede discriminar a las personas por su orientación sexual. Y viene esta virulencia, ¿no? Este destape de repente, estas movilizaciones de cientos de... Ahí va una hipótesis. Creo que para todos es público, están los datos del INEGI, que la Iglesia Católica ha perdido feligresía de manera muy importante en los últimos 20, 30 años. Que otras iglesias, las cristianas, las evangélicas, han ido ganándole terreno a la Iglesia Católica, que somos más agnósticos que antes, más ateos, en fin. La Iglesia Católica ha ido perdiendo, se ha ido achicando. Y a mí me parece que este es un momento y estos son temas que a la Iglesia le permite volver a levantar su estandarte, volver a llamar a su feligresía, presentarse como la Iglesia de México, como la Iglesia que nos representa a la mayoría o que representa a la mayoría,
Y en momentos preelectorales, pues también mostrar músculo frente a los candidatos, frente a los partidos. Sería como dice Helio, detrás de toda constitución, de toda ley, hay de alguna manera una lucha, no solamente de creencias y dogmas, una lucha también de grupos por el poder. Porque además, Pepe, dejaron correr... ¿Estarían ahí de acuerdo? Sí, desde luego. ¿No lo ves por ahí? Es una pugna ideológica y entonces aquí el tema es quién pone la agenda. Yo digo que no en balde dejaron correr la especie de que Aguascalientes la perdió el PRI justamente por la iniciativa del presidente, ¿no? Y creo que la señal que están mandando es quien quiera ganar las elecciones, ¿no?, en el 2018 va a tener que alinearse con esta iglesia que se puede movilizar. O sea, sí me parece que hay ahí intenciones políticas de intervención en los procesos electorales, de reposicionamiento de la iglesia. Perdón, ahí yo diría el mensaje al PRI que dice Emilio Gamboa en el Senado, no es prioridad, hacer Sarcamacho en la Cámara de Diputados no es prioridad. Yo la pregunta que hago si reconocen, o sea, si no están en la lógica de al diablo las instituciones, entonces entiendo que reconocen a la Suprema Corte de Justicia como la máxima impartidora de justicia en nuestro país. Bueno, ¿por qué no aplicar este criterio? Ya me tengo que ir, quedaron puestos casi todos los hilos. Otro día los acabamos de amarrar porque ya no tengo tiempo. Muchas gracias, Lolkin Castañeda, asambleísta constituyente. Muchas gracias, Jorge Carlos Díaz Cuervo, exdiputado de la Asamblea Legislativa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.